favor, busquen Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Y luego dice el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que debe hacer la esposa cristiana? Sujetarse a su marido. ¿Qué debe de hacer el marido cristiano? Amar a su mujer. Pero esto es algo que solamente pueden hacer los cristianos. Solamente los cristianos pueden amar a su mujer. Solamente las mujeres cristianas pueden respetar y someterse a su marido. Y vean cómo dice el último versículo de Efesios 5. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Está repitiendo lo mismo. ¿Por qué repite Dios las cosas? Por su importancia, no se les olvide. Si no lo entendimos cuando nos lo dijo la primera vez, a ver si lo entendemos cuando nos lo diga por segunda vez. ¿A quién se escribió originalmente esto? Bueno, pero vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Padre, porque podemos reunirnos. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, porque eres incomparable, porque eres misericordioso, paciente. Tal vez en esta semana, Padre, hubo pecados que no te confesamos. Oh Dios, perdónanos, límpianos de nuestros pecados ocultos. Y concédenos, Padre, que podamos vivir una vida santa, apartada de todo pecado, para servirte, para agradarte. Y que tu palabra moldee nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra conducta. En el nombre de Jesús. Amén. Estas palabras se dirigieron originalmente a los cristianos de Éfeso. Éfeso estaba en Asia Menor, lo que es hoy Turquía, el primer mundo. Todas las naciones de alrededor de Israel formaron el primer mundo. Por allá fue donde empezó el primer hombre y la primera mujer. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice Dios en realidad. El marido debe amar a la esposa. Eso era algo muy diferente a lo que escuchaban las personas en aquel tiempo. ¿Saben qué? En aquel tiempo nadie amaba a su mujer. Nadie. Las mujeres eran vistas como animales de carga. En serio. Las mujeres no tenían derechos. Las mujeres tenían que estar agachadas, sometiéndose a todo lo que su marido dijera. Pero aquí está diciendo Dios que el marido debe amar a su mujer. Y dice que la mujer debe respetar a su marido. Pero una mujer que no tiene el amor de su marido, ¿cómo va a respetar a su marido? Una mujer que recibe insultos, malos tratos, ofensas, ¿cómo va a respetar a su marido? Pues aquí está diciendo, si tú eres cristiana, a pesar de que te haya hecho lo que te haya hecho tu marido, tú debes de respetarlo. ¡Wow! En aquel tiempo las mujeres odiaban a sus maridos. El hombre abusaba de su fuerza, era la ley del más fuerte. Entonces las mujeres le tenían miedo al marido. Una mujer que le tiene miedo a su marido, no lo respeta, lo odia. Y se aguanta porque dice, pues, me va a pegar, pues mejor me aguanto. Pero ¿por qué dice Dios que la mujer debe de someterse a su marido? ¿Acaso el hombre es superior a la mujer? No, no lo es. Comparen esto
con lo que dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 11. Primera de Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es la autoridad de todo varón. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y esto se aplica principalmente a los creyentes. Cristo es la cabeza de todo el mundo, pero principalmente de los creyentes, porque son los creyentes los que le obedecen, los inconversos no le obedecen. Es su Señor, pero ellos no lo reconocen como tal. Cristo, dice, es la cabeza de todo varón, o sea, es la autoridad. Y luego dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Quiere decir que Dios le dio al hombre autoridad sobre la mujer. Y luego dice, y Dios la cabeza de Cristo, o sea, el Padre es la cabeza del Hijo. ¿Pero cómo? ¿El marido es más que la mujer? No. Aquí dice que el Padre es la cabeza del Hijo. Entonces, ¿el Padre es más que el Hijo? No. El Hijo vino al mundo, se sometió al Padre. Pero cuando el Hijo estaba en el cielo, Él no se sometía a nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Entonces, Él tomó forma de Hijo, tomó forma de siervo. Vino al mundo, vivió una vida santa, murió en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Pero antes de venir al mundo, Cristo no obedecía a nadie. Vean ustedes hasta qué punto se humilló Cristo. Le dice al Padre, yo voy a ir al mundo. Voy a nacer en el vientre de una mujer. Eso es lo que pasó cuando la Virgen María quedó embarazada. El hijo que tenía en su vientre no era el hijo de José, era el Hijo de Dios. Pero vean, ¿cómo es que el Padre tiene un hijo? Los musulmanes dicen en el libro del Corán que Dios no tiene ningún hijo. Vean, un padre, para tener un hijo, necesita la colaboración de una mujer. No puede hacer un hijo él solo, necesita la mujer. Entonces el padre, para tener un hijo, ¿con quién tuvo relaciones? ¿Acaso el Padre tuvo relaciones con la Virgen María? No, obviamente no. ¿Qué dice Lucas? Que la sombra del Espíritu la cubrió, ¿sí? Y ella quedó embarazada. A Dios no le cuesta ningún trabajo eso. Ahora las mujeres que son estériles pueden quedar embarazadas por in vitro y quién sabe cuántas formas hay de que pueda quedar una mujer embarazada que no puede tener hijos. Pero en aquel tiempo, era un milagro que la Virgen María quedara embarazada. El padre no es superior al hijo y la esposa no es inferior al marido. Entonces, si no es inferior, ¿por qué debe someterse a su marido? Hay mujeres que son más inteligentes que su marido. Hay mujeres profesionistas que tienen maridos que apenas estudiaron la secundaria, cuando mucho. Imagínense una doctora que tiene su marido que es taxista, para que se someta a él, pues tan chino. Gana más que el marido, ¿cómo se va a someter al marido? La mujer debe someterse al marido, ¿saben por qué? Porque desde que Dios creó a Adán y Eva, Dios lo dijo. Vean ustedes en Génesis, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienes, Gustavo? Lee, por favor, Génesis 3:16, ¿sí? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto fue consecuencias del pecado de Eva. O sea que Dios castigó a Eva poniendo a Adán como su señor. Dice, tu deseo será para tu marido. ¿Saben qué quiere decir eso? Quiere decir que tus deseos estarán sujetos a los deseos de tu marido. Tus deseos no pueden ser independientes. Si tú tienes un deseo, tu marido debe de aprobarlo para que tú puedas hacerlo, si no, no. En otras palabras, la mujer tenía que estar bajo la autoridad del marido. Oye, viejito, fíjate que yo quisiera hacer esto, quisiera vender algo, quisiera invertir
en algo para hacer un negocio. Si el marido quiere, órale. Y si no, pues no. Y si le va mal a la esposa y el marido lo permitió, la culpa es de ambos. Pero si ella se mete en el negocio, en un asunto, sin consultar con el marido y acaba mal, ¡wow! Pero vean cómo dice ahí al final del versículo 16, y Él se enseñoreará de ti. ¿Saben qué quiere decir la palabra enseñoreará? Que Él será tu Señor. Él será tu cabeza. Todo como consecuencia del pecado de Eva. Ahora vuelvan a Efesios capítulo 5. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice, como al Señor. ¿Quién es el Señor? Es Cristo. Entonces, si una mujer es cristiana, pues es cristiana porque se somete a Cristo. Obedece a Cristo. ¿Quién es su Señor de ella? Es Cristo. Entonces, si una mujer se somete a Cristo, debe someterse a su marido. Es como si Cristo le dijera a la esposa, si tú te sometes a mí, yo te ordeno que también debes de someterte a tu marido. Entonces la esposa dice, Señor, lo que tú digas. El problema, vean, no es tanto que una mujer se someta a su marido, el problema es que se someta a Cristo. Porque una mujer rebelde con su marido es que no se sujeta a Cristo, porque si se sujetara a Cristo, no sería rebelde con su marido. El problema entonces es que no se ha sujetado a Cristo. ¿Cuándo podemos empezar a pensar que una mujer es cristiana? Cuando empieza a respetar a su marido. Una mujer que siempre le ha faltado el respeto a su marido, pero el marido empieza a verla que ya la empieza a respetar. ¡Ah, caray! Me echaba pleito por cada cosa y ahora ya me respeta. Algo está sucediendo en esta mujer. Es un milagro que una mujer que nunca respetó a su marido, de repente empiece a respetarlo. Somos convertidos, somos salvos, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir la palabra Señor? Quiere decir que Cristo es nuestro dueño, que Cristo nos hizo. Él es nuestro creador y además de pilón es nuestro salvador. Entonces, si somos cristianos porque Él derramó su sangre por nosotros, Él es nuestro Señor. Señor, te pertenezco, mi vida es tuya. ¿Y qué me dices? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? ¿Qué dice Él? Ama a tu esposa. ¿Me amas a mí? Ama a tu esposa. Un hombre que no ama a Cristo no puede amar a su esposa. Pero un hombre que se somete a su Señor celestial aprenderá a amar a su esposa. No va a ser fácil. Hay matrimonios que están muy dañados, tienen muchos rencores, muchos resentimientos por un adulterio, por insultos, por golpes, cosas horribles, que de las que tal vez mejor fuera ni hablar. Pero un marido tiene que aprender a amar a su mujer, a menos que no sea cristiano. Pero si tú eres cristiano, Dios te enseñará a amar a tu esposa. Una mujer que no se sometía a su marido, Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que someterte ahora. Pero imagínense si ella se convierte, ella es cristiana, y su marido no. Ella va a decir, ¿cómo me someto a este hombre? Yo soy cristiana, pero como este es un barbaján, llega tomado, me dice malas palabras, ¿cómo me voy a someter a él? Pues dice Dios que debes de someterte. Si tú eres cristiana, debes de someterte a tu marido, excepto en cosas que sean pecaminosas. Si tu marido te dice que se emborrachen, o que se droguen, o que vayan a un antro, pues no lo obedezcas. No te sujetes a tu marido. Pero si tu marido te dice que le planches una camisa, pues tienes que hacerlo de buen modo. Hay maridos que tienen el carácter muy fuerte, que se casan con mujeres que tienen también el carácter muy fuerte. ¿Qué pasa? Salen chispas. Ninguno se deja. A ver de qué cuero salen más correas. ¿Saben ustedes qué es lo que acaba con los matrimonios? Es el pecado, el egoísmo, la soberbia, los rencores, los celos. Eso es lo que acaba con los matrimonios. Pero cuando la persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, entonces el pecado ya no es el enemigo principal. Entonces,
Entonces la esposa puede respetar a su marido y el hombre puede amar a su esposa. Ahora vean, quien dice esto no lo inventó el apóstol Pablo. Esto que estamos leyendo es palabra de Dios. Lo escribió el apóstol Pablo porque Dios se lo reveló. Pero esto es Dios quien lo dice. ¿Pero por qué? Vean, ¿quién instituyó el matrimonio? Dios. ¿Quién establece las reglas para que el matrimonio funcione? Dios. Si no hacemos lo que Dios nos dice aquí acerca del matrimonio, nuestro matrimonio va a acabar mal. Hay matrimonios que llegan a las bodas de oro y no se aman ni se respetan. Y ustedes se preguntarán, si no se aman ni se respetan, cada rato se están peleando, ¿cómo llegaron a las bodas de oro? Pues se acostumbraron a la mala vida. Hay matrimonios donde se odian, y la mujer en su mundo y el hombre en el suyo. Que casi ni se hablan, que casi ni se buscan, y se buscan cuando pues, no les queda otra, tienen necesidad de lo que ustedes ya saben, y pues se buscan, pero en realidad no hay amor en su relación. ¡Qué horror! Tener relaciones con una mujer a la que no amas. Tener relaciones con una mujer que no te respeta. ¡Wow! ¿Qué es lo que anhela la mujer? Amor. ¿Qué es lo que anhela el marido? Respeto. Y eso solamente Dios puede darlo. No olviden una cosa. La mujer fue sacada del varón. Eso está en Génesis 2. ¿Quieren verlo? Génesis 2, vamos a leer desde el 21 hasta el 23. ¿Lo lees tú, Richard, por favor? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Vean, la mujer fue sacada del varón. El hombre no fue sacado de la mujer. O sea, el primero en ser creado fue un hombre. Y Dios creó a la mujer para que fuera una ayuda idónea para el marido. Dios no creó al hombre para ayudar a la mujer. Dios creó a la mujer para ayudar al marido. ¿Pero para ayudar en qué? Hay muchos que piensan que Dios hizo a la mujer para ayudarla a trabajar. Oye, no nos alcanza el dinero, no alcanzo con mi sueldo, pues ponte a trabajar tú también. Los dos comemos, los dos tenemos necesidades. Órale, vete a trabajar. No. Como un marido se atreve a decirle a su mujer que se vaya a trabajar. La obligación de mantener a la esposa es del marido, no de ella. Entonces, si fue criada la mujer para ayudar al marido, ¿ayudar en qué? En la obediencia a Dios, en hacer la voluntad de Dios. El marido se supone que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero hacer la voluntad de Dios y mi mujer me va a ayudar, me va a apoyar. Viejito, yo estoy orando por ti, que Dios te ayude. Un hombre debe tener perspectivas sanas y correctas en cuanto al matrimonio, en cuanto al futuro. Entonces, ¿en quién se va a apoyar? Pues se apoya en Dios y luego en su esposa. Por eso muchos dicen, mi esposa es mi brazo derecho. ¿Por qué mi brazo derecho? ¿Por qué no mi brazo izquierdo? Porque en el brazo derecho está la fuerza. O sea, yo tengo fuerza gracias a mi viejita que me ayuda. El hombre necesita de la mujer necesita del hombre. ¿De dónde sacó Dios la mujer? De una costilla. ¿Saben ustedes que el hombre tiene una costilla más que la mujer? El hombre, no miento, tiene una costilla menos que la mujer. Porque Dios le quitó una costilla y de ahí de la costilla formó a la mujer. Pero vean, es la costilla que está aquí, la que le quitó Dios a Adán. Y ahí cerquititas al corazón. Entonces la mujer fue sacada de cerquitita del corazón del hombre. ¿Y saben qué es lo que quiere ella? Volver a donde salió. ¿De dónde salió? Salió del corazón. Por eso suspira ser amada, por ser amada. Hay hombres que a su mujer le dicen, no, pues ella es mi costilla. Por lo mismo. Hay mujeres que sufrieron mucho a manos de un padre cruel.
abusivo, borracho, irresponsable, mal hablado, machista. Una mujer así anhela encontrar un marido que la ame. No, mi casa, mi padre era un hombre horrible. Yo quiero casarme con uno que me quiera, que me complazca, que me trate bien, que me hable bonito. Y es por eso que hay muchas muchachas tontas que se van con cualquier barbajada, porque les habla bonito. Ay, qué bonitos ojos tiene. Ay, me quiere mucho. Y caen redonditas, al rato quedan embarazadas y ya no se quieren casar con ellas. Pero es que caen en la trampa porque el novio las engaña. ¿Pero por qué las engaña? Porque suspiran por ese amor que nunca tuvieron de sus padres. Y luego de pilón, hay muchachitas que no solamente le guardan rencor a su papá, también a su mamá. El papá les da sus buenas nalgadas y de la mamá de pilón dice, entonces ¿para dónde me hago? Mi papá me pega y mi mamá también. Y esas muchachas pues, rápido se van de la casa y ya regresan con premio. Se casan con la expectativa de ser amadas, quieren ser felices, se van con cualquiera. ¿Saben por qué? Porque dicen, no creo que con mi novio me vaya a ir peor que con mi papá. En mi casa nomás estamos peleando, me voy con este y este sí me va a tratar bien. A los 15 días ya se da cuenta de su error. Y por el lado contrario, hay maridos que tuvieron una madre posesiva, una madre gruñona. Y esos maridos suspiran cuando se casan por tener una esposa que los respete, porque su madre no lo respetaba. Entonces yo quiero una mujer que me hable bonito, una mujer que tome en cuenta mis opiniones, una mujer que me diga que yo valgo mucho para él, que les hable bonitas palabras. Pero luego se casan y le empieza a gritar lo que no le gritaba de novia. Ya de casada dices, ahora sí, ya firmaste, ahora te amuelas. ¿Qué hizo el pecado? Se introdujo en el paraíso y separó a Adán y Eva. Esa separación se debió a que Adán le echó la culpa a su esposa de su caída y Eva le echó la culpa a su marido. Cuando el marido le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa al marido, ya se rompió la paz y la unidad y el amor. Eva tomó del fruto prohibido, pero no consultó con Adán. Ahora, cuando Eva estaba viendo el fruto prohibido, por ahí estaría Adán. Ellos estaban juntos constantemente, no andaban separados, andaban juntos. Entonces, Adán pudo ver que la serpiente trataba de engañar a Eva. ¿Por qué no intervino Adán? ¿Por qué no le dijo, oye Eva, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás escuchando a esa serpiente? ¿Saben por qué no intervino Adán? Porque no la amó, no la protegió. Por ejemplo, supongamos que mi esposa está ahí en la esquina y yo voy caminando hacia ella y veo que se le acerca un drogadicto que quiere robarle o quiere pegarle. ¿Cuál es mi deber como marido? Pues sí, correr y defenderla. Pues ¿cómo voy a permitir que un fulano esté ahí queriendo pasarse de listo con mi esposa? Yo debo ir a defender a mi esposa. Aquí ya no tiene nada que ver el texto que dice, si te dan una mejilla pon la otra. Aquí no tiene nada que ver eso, ¿eh? Eva no consultó con Adán para comer de aquel fruto. ¿Por qué? Porque no lo respetó. Una mujer que se mete en un asunto sin consultar con su marido es que no lo respeta. Y como Adán no protegió a Eva, es que no la amó. Entonces, desde aquel tiempo, los matrimonios están separados. No hay ningún matrimonio en este mundo que no sea cristiano donde haya amor y respeto. No existe. No estoy exagerando. Un matrimonio donde ambos son inconversos, ni hay amor, ni hay respeto. Cuando se convierte alguno de los dos, hay esperanzas para el otro. La esposa se convierte, entonces empieza a respetar a su marido y al ratito su marido empieza a amarla. Si se convierte el marido, empieza a amar a la esposa y entonces dice, a este marido sí lo voy a respetar porque él me ama. Adán vio que Eva estaba viendo a la serpiente y escuchándola y se quedó con los brazos cruzados. Fatal error, eso fue terrible. Y luego la culpó a ella. Y luego hasta de pilón culpó a Dios. Dice, la mujer que tú me diste. Cuando un marido no quiere ver su pecado, prefiere ver el de su mujer.
Una mujer que no quiere ver su pecado prefiere ver el de su marido. Entonces señalan con el dedo, se echan culpas. No, es por tu culpa. Tus hijos andan mal por tu culpa. Estamos necesitados de dinero por tu culpa. Y siempre echando la culpa. ¿Y qué se ganan con esos señalamientos? Nada. Adán no amó. Eva no respetó. Y vean, ellos estaban en el paraíso. Nosotros no estamos en el paraíso, nosotros estamos en el mundo. Si ellos, que eran perfectos, fallaron en estos puntos, imagínense nosotros. Nosotros ya nacemos siendo caídos. Nosotros sufrimos las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Y déjenme decirles, nuestros hijos siempre sufrirán las consecuencias de nuestros pecados. Siempre. El otro día yo le decía a un conocido de cómo el adulterio es súper destructivo. Y me dice, ¿destructivo por qué? Le digo, porque cuando se entera la esposa del adulterio del marido, viene el divorcio, los hijos quedan dañados y resentidos y rencores horribles. Dice, pero pues es que son maridos tontos. Dice, yo sí engaño a mi mujer. Dice, yo sí sé hacerla. Dice, yo que tengo que andarlo divulgando. Digo, aunque no lo sepa nadie, lo sabe Dios. Un marido que anda en malos pasos, aun si su mujer no se entera, va a sufrir las consecuencias de eso. ¿Saben por qué? Porque un marido que anda en malos pasos no puede llegar a amar a su mujer. ¿Con qué cara va a amar a su mujer si acaba de amar a la otra? No puede. No se puede. Va a llegar a la casa echando pleito. No va a llegar a su casa dando besos. Y si da un beso, pues será un beso hipócrita. Hay hombres que ocultan sus pecados, pero el pecado es una ley que no puede ser evitada. Tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados, aún siendo cristianos. Acuérdense de David. David pecó, ¿qué consecuencias sufrió? Los descendientes de Adán y Eva tenemos la misma tendencia de querer dominar a la mujer por la fuerza, y la mujer que no se quiere dejar del marido. Hay mujeres que por naturaleza exigen amor. Hay mujeres que son súper celosas. ¿Qué es lo que consiguen las mujeres con sus celos? Destruir su matrimonio. ¿Pero por qué son celosas? Porque quieren el amor de su marido lo más para ellas. Ahora, ¿es malo que deseen el amor de su marido nada más para ellas? No, así debe ser. Pero una cosa es que lo deseen y otra cosa es que lo exijan. Y que digan, no, tú tienes prohibido esto y aquello y aquello y aquello. Y los traen bien cortitos. Andan checando los mensajes en su teléfono. Se meten en su página de internet. Nomás andan viendo a ver en qué pasos anda el marido. Y hablándole por teléfono cada rato. A ver dónde anda. Si tú actúas así de celosa con tu marido, tu matrimonio va a acabar mal. En realidad, el único que puede hacer que un matrimonio acabe bien es Dios. Solamente Dios, con su poder y con su misericordia, puede hacer que un marido ame y una mujer respete. Hay matrimonios donde hay mucho dinero, pero no hay amor ni respeto. Pues ¿de qué sirve tener lujos y comodidades si no hay amor, si no hay respeto? Entonces, ¿para qué llego a la casa? Si mi esposa no me respeta, nomás me está señalando mis errores, yo ni ganas tengo de llegar a la casa. Pues mejor me voy con mis amigos a jugar dominó o a ver qué. Si en mi casa nomás me están criticando, pues mejor ni llego. Hay matrimonios entre artistas, entre políticos, entre deportistas famosos que tienen mucho dinero, que se divorcian. ¿De qué sirvió tanto dinero? Vuelvan a Efesios. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, y vean cómo dice, como a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que así como me amo a mí mismo, debo amar a mi mujer.
Vean, este es el estándar de Dios. Los estándares de Dios son muy altos. ¿Cómo debo yo amar a mi esposa? Como me amo a mí. Pero un hombre egoísta se ama a sí mismo, piensa en sí mismo y a su esposa le hace a un lado. Pero vean, esta frase es muy interesante que dice, ame a su mujer como a sí mismo. Quiere decir que si yo amo a mi mujer, es como si me amara a mí mismo. ¿Por qué? Porque ya no somos dos, somos uno. Cuando nos casamos, dejamos de ser dos. Entonces, si yo le diera un golpe a mi esposa, sería como si me lo diera yo mismo. ¡Wow! Los hombres que son capaces de pegarle a su mujer son unos necios. Es el peor error que puede cometer un marido. Y los hombres que le dicen malas palabras a su mujer, es como si se las dijeran ellos mismos. Vean, esto significa que en el matrimonio hay una unidad orgánica. La palabra orgánica se deriva de lo que es un organismo. Vean, yo tengo mi organismo funciona por sí solo, mi esposa tiene el suyo, pero Dios ve los dos organismos como uno solo. Entonces, yo necesito de ella necesita de mí. Yo sin ella no la hago y ella sin mí no la hace. Tenemos que entender esto. Vean cómo dice 5:31. Vean el 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Esta es la unidad orgánica que les digo. Me uno con mi mujer y ya somos una sola persona. Y dice el 32. No, hasta ahí nada más con el 31. Los dos serán una sola carne. Y es por eso que el hombre suspira por el respeto de su esposa. Porque cuando la esposa le falta el respeto a su marido, es como si se faltara el respeto a sí misma. Vean, Dios hizo a Adán, después hizo a Eva. ¿Qué hizo Dios? Que agarró a Eva y la llevó de la mano a donde estaba Adán. Mira, esta es la esposa que yo te doy. La esposa que tenemos, hermanos, es la esposa que Dios nos dio. Si Dios se les apareciera, ¿qué le dirían a Dios? Señor, ¿por qué me diste esta esposa? Es muy necia, me hubieras dado mejor otra. No, esa esposa que tienes es la que Dios te dio y es la que tú debes amar. Pero si tú no la amas, ¿cómo puedes esperar que ella te respete? Dios llevó a Eva hacia Adán. O sea, Dios los unió. ¿Y qué dice? Lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Pero nosotros somos bien necios. Dios nos unió, pero nos empeñamos en separar lo que Dios unió. El pecado es la causa de todos los problemas en el matrimonio, en la iglesia, en el Estado, en el mundo. Si no hubiera personas egoístas, ni adúlteras, ni ladrones, ni mentirosas, todos seríamos felices. En el cielo no habrá ni adulterio, ni mentira, ni robo, ni egoísmo. En el cielo habrá puro amor. Imagínense vivir en un mundo de amor. Eso será en el cielo, pero quieren que les diga algo. Cuando el hombre se convierte y por la gracia de Dios empieza a amar a su mujer, y luego su mujer se convierte y empieza a respetar y amar a su marido, ese es el cielo en la tierra. Los hijos, cuando ven que los padres se aman y se besan y juegan, les da gusto estar en la casa. Pero si los papás nomás están peleando, pues que quieren estar en la casa, se van a la calle mejor. El pecado separó a los hombres. Se dispersaron por toda la faz de la tierra. ¿Saben ustedes qué es lo que pretendía el comunismo? Los países comunistas, los de antes y los que todavía existen por ahí. El comunismo pretendía unir lo que el pecado había separado. Los hombres estamos separados por causa del pecado. ¿Tenía esperanzas de éxito el comunismo? Es imposible. No hay ningún sistema de gobierno que pueda unir lo que el pecado apartó. El único que puede hacer eso es Dios, y eso será en el cielo. La monarquía intentó hacer lo mismo, los zares, los reyes. Eso lo buscan también los de la democracia social. O sea, quieren
unir a los hombres. Dicen que sería hermoso que viviéramos en un mundo donde todos nos amáramos, donde no hubiera pleitos, que no hubiera guerras, extorsiones, ni fraudes. Eso en este mundo es imposible. Somos pecadores y siempre estaremos peleando unos con otros. En la Primera Guerra Mundial murieron 14 millones de personas. ¿Aprendieron la lección? En el 1939 empezó la Segunda. Murieron 60 millones. En todo el mundo. Alemanes murieron 6 millones, de puros alemanes. No, 5,5 millones. Y de judíos murieron 6 millones. Hubo dictadores que creían que con una mano dura iban a conseguir que el pueblo hiciera su voluntad. Porque decían, el problema de este país es una mano blanda, lo que necesitamos es una mano dura. ¿Qué hacen los dictadores? Aquí se hace lo que yo digo. Los periódicos los requisamos, todos los medios de comunicación están bajo mi autoridad. Aquí en este país se hace lo que yo digo. Eso lo hizo Stalin, lo hizo Somoza, lo hizo Pinochet, lo hizo Marcos, lo hizo Castro. ¿Y qué consiguieron? Nada. ¿Qué es lo que buscaban ellos? Que todos tuviéramos lo mismo. Es imposible. Imagínense que en un país no hubiera ricos ni pobres, que todos tuviéramos lo mismo. Uy, eso sería maravilloso, pero es imposible. Y hay padres machistas, hubo padres machistas que eran como dictadores. Vean, el machismo, no crean que es algo original de aquí de México. Aquí en México abunda el machismo. Abundan los padres que dicen, aquí en esta casa se hace lo que yo digo, que tienen espantada a la esposa y a los hijos. Hay padres que con la pura mirada tienen tranquilos a los hijos. Quietecito ahí, y no te me muevas. Y el hijo pues le tiene miedo al papá. ¿Pero qué consiguen con eso? No consiguen nada. Los padres machistas creían que con una mano dura haría que las cosas funcionaran bien. Pero ¿qué pasa con esos hijos que crecen y dicen, ya me cansé, papá? Me pegabas antes porque estabas más grande, pero ahora pégame ahora. A ver, pégale a un hijo que mide más que tú, de estatura. No, hombre, te vas a meter en problemas. Y hay madres posesivas, gritonas, matriarcas, que quieren hacer su voluntad y que creen que de esa manera harán que todos estén bien, que todos estén unidos. Eso es lo que divide las familias. Y es por eso que muchos creen que el matrimonio es obsoleto hoy. Dicen que debemos desecharlo. Y es por eso que hay una agenda que promueve el lesbianismo y el homosexualismo. Dicen, como los heterosexuales no dieron resultado, pues vamos a meterlos a los homosexuales y a las lesbianas. Ya quieren meterlos en la escuela de que los niños pueden usar vestido, que los niños vayan a la escuela con faldita. Y las mujeres partidarias del feminismo pues ya no quieren usar falda, quieren usar pantalón. Dice, si el que lleva los pantalones es el macho, pues yo quiero usar pantalones. Pero ¿qué logrará toda esta clase de movimientos? Abrir una brecha cada vez más grande. Dios puso al hombre como autoridad, una autoridad delegada. Leímos el texto que dice que el varón es cabeza de la mujer. ¿Qué es lo que hace la cabeza? Planea las cosas y las ejecuta. Vean, yo aquí tengo mi Nuevo Testamento y de repente lo quiero agarrar. En mi cerebro está la orden, mi mano se estira, agarra el Nuevo Testamento, mis dedos se cierran, toda la orden viene de arriba. La cabeza hace los planes y los ejecuta. Eso es lo que debe hacer un marido con la esposa. Pero un hombre que no tiene objetivos claros, espirituales, ¿qué clase de ayuda buscará de su esposa? Si un marido, escuchen, si un marido no quiere hacer la voluntad de Dios, la esposa menos. Si el marido no quiere obedecer a Cristo, la esposa menos. Los hijos menos. Donde el marido no ama ni la mujer respeta a los hijos, son un desastre. Los padres que no aman y las mujeres que no respetan conducen a sus hijos a la anarquía. ¿La anarquía es la solución? La monarquía no lo fue, ni el comunismo. Entonces, ¿la anarquía es la solución? No.
¿Qué cosa es la anarquía? Donde cada quien hace lo que le da la gana. En una familia donde cada quien hace lo que le da la gana, olvídense. Hay hijos que llegan a la 1 de la mañana, que llegan a las 2, que ven los programas que quieren, que están metidos ahí con el celular 3, 4 horas, que hacen la tarea si quieren y si no, no. ¿Qué familias son esas? Si nosotros no amamos a la esposa y la esposa no respeta al marido, ¿saben qué va a suceder con los hijos? Que se rebelarán ante toda autoridad. Los hijos consentidos se rebelan ante toda autoridad. Si nosotros, que somos padres cristianos, no enseñamos a nuestros hijos a obedecer, ¿saben quién los va a enseñar? Los van a enseñar en el reclusorio. Los va a enseñar la ley. Van a ser drogadictos, van a ser ladrones y van a terminar, pero muy mal. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a respetar, ¿quién les va a enseñar? Una hija, escuchen, una hija que no respeta a sus padres, cuando se case no va a respetar a su marido. Si no respeta a sus padres, ¿cómo va a respetar a su marido? Un muchacho que no respeta a sus padres, que no coopera con los gastos de la casa, en su casa, cuando se case, ¿ustedes creen que va a ser responsable de mantener a su esposa? Tienes que aprender a respetar en la casa. Si tú no aprendes a respetar en la casa a tus padres, nunca vas a respetar a nadie. Es por eso que los padres debemos orar por nuestros hijos, y no solamente orar, debemos enseñarles, debemos hablarles, decir, mira hijo, lo que dice la Biblia. Si tú no obedeces a Dios, hijo, estás en problemas, no conmigo, con Dios. Nosotros como padres tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Hay algunos que dicen, no, yo a mis hijos no les inculco ninguna religión. Cuando ellos crezcan, que tengan la que ellos quieran. No, estás loco. Tú debes enseñarles a tus hijos lo bueno. Y si ellos ven que tú pones en práctica lo que dices, van a seguir tus pasos. Es posible que un padre le diga al hijo, órale, chamaco, póngase a leer la Biblia. ¿Y tú no la lees? No, tú léela y enséñale a tu hijo a leerla. ¿Quieres que él la lea y tú no? Entonces el que está mal es tu hijo y tú no. Tu hijo necesita a Dios y tú no. Imagínense por un momento que en este mundo, en este país, en México, nadie respetara la autoridad. Si los hijos no respetan a los padres, no van a respetar a los maestros, ni a la policía, ni a nadie. Esos muchachos que mataron en Ayotzinapa, ¿creen ustedes que eran respetuosos de sus padres? No. Esos muchachos que mataron en Ayotzinapa eran muchachos tremendos. Imagínense que en un país no hubiera leyes, que dijera el gobierno, ¿saben qué? Ya no va a haber cárceles, no se va a castigar a los criminales, cada quien haga lo que quiera. No, hombre, ¿a dónde iría a parar México? ¿A dónde iría a parar el mundo? Ese sería el infierno en la tierra. Dios nos puso bajo estrictas leyes y Dios quiere que esas leyes sean obedecidas. Vean Romanos capítulo 5. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo aquí? Que la consecuencia de todos los pecados que hay en el mundo es por culpa de Adán. Heredamos las consecuencias del pecado de Adán. Y yo les decía hace rato que los hijos siempre reciben las consecuencias del pecado de sus padres. Es una ley, es un principio que no podemos evitar. Antes de que viniera el diluvio, ¿recuerdan lo que sucedió antes de que viniera el diluvio? Los hombres hacían lo que les daba la gana. Era una anarquía a nivel mundial. Entonces dice Dios, no, pues con esto ¿a dónde vamos a llegar? Entonces mandó el diluvio y murieron millones de personas. Como en lugar de obedecer a Dios, a la autoridad de Dios, quisieron vivir a su manera, entonces Dios les envió el diluvio. ¿Recuerdan ustedes cuando cayó fuego del cielo sobre Sodoma y sobre Gomorra?
Ahí estaba Lot. Lot les hablaba del Evangelio. No quisieron saber. ¿Y qué pasó? Pues que Dios les envió fuego del cielo como un recordatorio de lo que el pecado merece. Dios instituyó el matrimonio y Él tiene todo el derecho de legislar sobre él. Cuando un cristiano se somete a Cristo, dobla sus rodillas y le dice: Señor, ¿cómo quieres que trate a mi esposa? Dime tú, ¿cómo quieres que trate a mi esposa? Y luego la esposa en su cuartito dobla sus rodillas y le dice: Señor, ¿cómo debo tratar a mi marido? No he sido una buena esposa, ayúdame, perdóname. Wow, cuando una mujer y un hombre hacen eso, está por suceder cosas tremendas. Cristo es la cabeza del varón. Cristo es la cabeza del matrimonio. ¿Saben qué? Cuando Cristo está en medio, cuando se hace lo que Cristo dice, cuando el esposo hace lo que Cristo dice, la esposa hace lo que Cristo dice, y los hijos también, ¡wow! Ese es el cielo. ¿Pero por qué Cristo debe estar en el centro? Porque Cristo es Dios. Dice Él que debemos amarlo más a Él que a nuestra pareja. Si yo amo más a Cristo que a mi pareja, ese es el orden correcto, esas son las prioridades correctas. Cristo debe estar arriba, Él es Dios. Pero vean, la esposa que quiere estar arriba del marido, quiere ser diosa. El hombre que quiere estar por encima de la mujer, él quiere ser Dios. No, tú no eres Dios, ni ella tampoco, ni tus hijos. Nada más hay un Dios. Él debe estar por encima de todos. ¿Esperas tú que tu marido te trate como una diosa? No eres una diosa. ¿Esperas tú, marido, que tu esposa te trate como un Dios? Tú no eres Dios. Dios no está, escúchenme, para ayudar a los matrimonios. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. La importante es la voluntad de Dios, no la nuestra. Dios instituyó el matrimonio para su gloria, no para la nuestra. Y cuando el hombre ama y la mujer respeta, ahí se ve la gloria de Dios. Imagínense un hombre que era borracho, mal hablado, lujurioso, libidinoso, mentiroso, tranza, mal hablado. De repente se arrepiente de sus pecados y empieza a tratar bien a su viejita, a hablarle palabras bonitas. Oh, ese es un milagro. Un hombre que siempre hablaba palabras duras, que empieza a hablarle con amor a su mujer y a sus hijos. Cuando una mujer aprende a respetar a su marido y los hijos lo ven: ah, caray, antes mi mamá le gritaba a mi papá y míralo, qué bien se llevan ahora. Nosotros los maridos no tenemos el derecho a querer gobernar nuestra casa. Ese derecho le corresponde a Cristo, Él es Dios. Nosotros tenemos una autoridad, pero es una autoridad delegada. O sea, vamos a darle cuentas a Dios del uso que dimos a nuestra autoridad. El gobierno, si se le puede llamar gobierno, que tiene el hombre sobre la mujer, ¿sabes en qué se basa? En el amor. Cuando una mujer se siente amada, querida, respetada, le da gusto que llegue su marido. Está contenta que llegue su marido. Pero escuchen, un marido no debe esperar la sumisión de la mujer. Y el marido y la esposa no debe esperar el amor del marido. Lo que yo debo esperar es estar bien en mi relación con Dios. Si ustedes se someten a Cristo, Él hará lo que tenga que hacer con su pareja. O sea, no suspiren ustedes por tener una esposa que se someta a ustedes. Y ustedes, mujeres, no suspiren por tener un marido que las ame. Ustedes busquen el amor de Dios. Tu esposo te puede fallar, tu pareja te puede fallar, pero Cristo nunca te fallará. El amor de Dios es el único amor que nunca falla. No sé si ustedes sepan que los cristianos verdaderos en siglos pasados, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Holanda, eran los que más se oponían a los tiranos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos da una cultura política a todos los creyentes. Un creyente que le teme a Dios, no le teme al gobierno. Imagínense que nos dijeran: a ver, ¿quién está reunido en esta casa? Estamos reunidos aquí porque tenemos un permiso.
Nos dieron un permiso en Lerma para reunirnos aquí, pero supongamos que nos quitaran el permiso. Ya no pueden reunirse. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer lo que nos diga el gobierno. No, nuestro deber es obedecer a Dios antes que al gobierno. Dios está por encima del gobierno. Eso no quiere decir que los cristianos no vamos a faltarle al respeto al gobierno, no. Somos respetuosos de las leyes y de nuestro gobierno. Oramos por nuestro presidente, que Dios le ayude. Pero no le tenemos temor a nuestro gobierno, le tememos a Dios. El que le teme a Dios no le teme a nadie. Y si nos llevan a la cárcel por ser cristianos, pues que nos lleven. Y si nos matan, pues que nos maten. Al que tememos es a Dios. En Estados Unidos querían que las iglesias cristianas recibieran con los brazos abiertos a los homosexuales y a las lesbianas. Y decían los pastores, ¿pero cómo vamos a aceptar a estos fulanos como nuestros miembros si son homosexuales? Para que una persona sea recibida como miembro de una iglesia tiene que arrepentirse de sus pecados. Tú eres homosexual, arrepiéntete de tu pecado. Tú puedes ser cristiano, te arrepientes, Dios te perdona. Dios perdona también a los homosexuales, a las lesbianas. Sí, se arrepienten. Pero ellos querían que los aceptaran a fuerza. Vean, son personas en Estados Unidos, los homosexuales, que nunca van a una iglesia. Y quieren casarse en la iglesia. Oye, ¿te quieres casar en la iglesia, por la iglesia, y no vas a la iglesia? Oye, pues ¿qué burla es esa? ¿No eres cristiano y quieres que la gente te reconozca como cristiano? Hay hombres que quieren casarse con una mujer cristiana porque dicen, me caso con una cristiana y esa sí va a ser mansita, esa sí va a ser tranquilita. Quieren casarse con una cristiana, pero ellos no son cristianos. Oye, si tú no eres cristiano, ¿cómo esperas que Dios te dé una mujer cristiana? Y hay mujeres que no son cristianas y que quieren un marido cristiano. Porque el marido cristiano me va a tratar bien, no me va a dejar de dar mi gasto y va a ser mansito. Si tú no eres cristiana, Dios no te va a dar un marido cristiano. Para que Dios te dé una pareja cristiana, tú tienes que ser primero cristiano. Por lo que debemos suspirar no es por el buen trato de la pareja. Por lo que debemos suspirar es porque Dios nos perdone. Porque todos lo hemos ofendido. Y ya después, si tú te arrepientes de tus pecados, Dios puede darte una pareja cristiana. Ustedes jóvenes que están aquí, hay muchos. No suspiren por casarse, suspiren por ser cristianos. Arrepiéntanse de sus pecados y Dios les dará una buena pareja. ¿Saben por qué? Muchos no quieren reconocer a Cristo como lo que es, como Dios que es, simplemente porque no quieren obedecerle, aunque entienden que la Biblia es la palabra de Dios, aunque lo supongan. No quieren creer en Cristo simplemente porque saben las implicaciones. Los ateos no son tontos. Los ateos son ateos porque no quieren obedecer a Dios. ¿No quieres obedecer a Dios? Órale pues, haz lo que gustes. Y si tú esperas que tu esposa te trate bien, no siendo cristiano, nunca lo lograrás, nunca. El día del juicio está escrito que estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. El que será tomado para ir al cielo será el creyente. ¿Quién será dejado para ir al infierno? El no creyente. Pero es posible que una esposa esté diciéndole a Dios, Señor, salva a mi marido, y ella no sea convertida. A lo mejor se salva el marido y ella no. Qué terrible que el día del juicio uno de los dos vaya al cielo y el otro al infierno, o que los dos terminen en el infierno. Hay maridos que son tan toscos que ven a su mujer que está leyendo la Biblia. Ya estás leyendo ahí otra vez el libro. Deja ese libro, ándale. Hay maridos que le rompen la Biblia a su esposa. ¡Wow! No sabes en qué problema te metes. Y hay mujeres que no respetan a su marido, que le señalan sus errores por la más mínima cosa, que son bien perfeccionistas, bien duras, bien estrictas. Esos pobres maridos que tienen las mujeres así no quieren ni llegar a casa. ¿Para qué llegan a la casa mejor? Y hay maridos que son bien amables con todo el mundo, menos con su mujer. Son respetuosos con todos sus compañeros de trabajo, pero a su mujer no la respetan. Una mujer que respeta a su marido también lo ama. Y si lo ve desanimado, lo anima.
¿Qué pasó, viejito? ¿Conseguiste trabajo? ¿Qué crees? Que no conseguí trabajo. No te preocupes, viejito, vamos a orar, Dios nos ayudará. Pero la mujer que no respeta, ¿cómo voy a creer? Mira nomás cómo estamos, es por tu culpa, eres un inútil, no te pones las pilas. Una mujer debe de orar por su marido y tener paciencia. Cuando el marido ama y la mujer respeta, se ponen de acuerdo ambos para disciplinar a sus hijos. Si el padre disciplina a los hijos, la madre no se mete. Y si la madre es la que da las nalgadas, el marido no se mete. Un esposo que ama a su esposa se lo demuestra. No basta con que cubra sus necesidades materiales, porque pues, ¿de qué sirve que le des mucho gasto a tu esposa? De todos modos no la amas. ¿Crees tú que porque le das dinero la estás amando? Cuando el marido empieza a amar y la esposa empieza a respetar, ¿saben qué pasa? Que todos los que lo rodean empiezan a recibir las bendiciones. Bendiciones en los hijos, bendiciones en los nietos y hasta en los bisnietos, si los llegas a tener. Ahí podemos ver que Dios existe. Esa es una muestra clara de que Dios existe. Cuando el marido cambia y la esposa también, y los hijos reciben los beneficios. Cristo reclama ser el centro de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Cuando le honramos a Él, Él nos honra a nosotros. Y si tus parientes no creen en Dios, se van a sorprender cuando ames a tu pareja. Y por pura curiosidad querrán venir a escuchar la palabra. Pero déjenme decirles por último, que para que ustedes puedan hacer eso tienen que tener el Espíritu Santo. Vean Efesios 5. Efesios 5:21. ¿Ya encontraron esto? Someteos unos a otros en el temor de Dios, como creyentes, no nada de soberbia. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero vean lo que dice en el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo podremos amar y respetar? Siendo llenos del Espíritu. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu? Escuchen, cuando ustedes se arrepienten de su pecado y creen en Cristo, ustedes tienen el Espíritu. Y cuando una persona tiene el Espíritu, puede ser llena del Espíritu. Tú no puedes ser llena del Espíritu a menos que tengas el Espíritu. Bueno, pues en el momento que una persona nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, en ese momento empieza a amar a su pareja y a respetar. En ese momento, no antes. Entonces, cerciórate de que tú has nacido de nuevo, de que te has arrepentido de tus pecados, que crees en Cristo, entonces naces de nuevo y empiezas a amar y puedes esperar ser respetado. Dios ha prometido darnos un corazón nuevo, un corazón de carne. Solamente cuando Dios hace eso, es cuando podemos amar y respetar. Es un milagro que una persona tenga un corazón de carne, porque todos por naturaleza tenemos un corazón duro. Pero el día que tú te arrepientas y creas en Cristo y confíes en lo que Él hizo en la cruz, vas a despertar de repente, dándote cuenta que ya no eres el mismo, que tienes el Espíritu. Entonces le pedirás a Dios que te llene de tu Espíritu y poco a poco vas a ir aprendiendo a amar y a respetar. No es algo que tú puedes decidir por ti mismo. Una esposa que está llena de rencor, ¿cómo va a vencer ese rencor? Imagínense que una mujer dijera, a partir de mañana ya no le voy a tener rencor a mi marido. Le voy a perdonar todo lo que me hizo. A ver, inténtalo, no puedes. Solamente Dios puede hacer eso. Dios te dará un corazón de carne. Dios te perdonará tus pecados. Y entonces podrás amar y respetar. Cuando una persona nace de nuevo, ha ocurrido un milagro. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, eso es un milagro. Nadie puede nacer de nuevo por sí mismo. Hay unas iglesias donde le dicen a la gente, tú tienes que dar tu diezmo y tienes que dar tu ofrenda. Hacen creer a la gente que por dar un dinero a la iglesia ya van a tener un corazón nuevo. Dios no necesita de nuestro dinero. ¿Qué diezmo ni qué nada? Lo que Dios necesita es nuestra obediencia. Nosotros no le pedimos a ustedes dinero. Lo que queremos es que ustedes se sometan a Cristo. Cristo es Dios. Que Él reine.
en esta iglesia, que Él reine en cada hogar, en cada familia. Hazlo así, Padre Celestial, tómanos de tu mano y enséñanos estas cosas. Graba, oh Dios, en nuestros corazones estas verdades eternas y enséñanos a amar y enséñanos a respetar. Padre, te pedimos por los que no son convertidos, habla a sus corazones, que puedan ver su pecado, su verdadera necesidad, que se humillen delante de ti, que vean, Padre, que sin ti no pueden hacer nada. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que la uses para la gloria de tu nombre. Amén.